Dejemos que hay grupos que no pudieron dar clase. Bienvenidos a la unidad número 9 de Derecho Público, bienvenidos al grupo del régimen promocional de la mañana y de la tarde, hoy estamos todos juntos, así que les doy formalmente la bienvenida. Vamos a empezar hoy con la unidad 9, que trata de nociones elementales de derecho público provincial y municipal. Veníamos viendo hasta acá toda la parte, ¿qué parte de la Constitución veníamos viendo? A ver, la parte orgánica. Las últimas dos unidades, la parte orgánica, exactamente. Y dentro de la parte orgánica, además de, básicamente, los órganos del Estado, ¿qué otra parte encontrábamos? ¿Qué otras normas? ¿Normas relativas a qué? Cuando vimos la estructura de la Constitución. ¿A las provincias y Cava puede ser, profe? Exactamente, a las provincias y Cava. Y en este momento lo que vamos a hacer es estudiar nociones elementales, básicas, porque es solamente una unidad donde se condensan las dos cuestiones. Vamos a ver de qué se trata el derecho público provincial y municipal. El derecho público provincial, dice Sucherino, que es un autor que se dedica específicamente, fíjense que no lo escucharon nombrar hasta ahora, este autor, siempre estamos más con Vidar Campos, Midón, ¿sí? Porque es un autor que se dedica especialmente a este tipo de derecho. Establece que el derecho público provincial y municipal es la rama de la ciencia jurídica, esperen que voy a agarrar mi puntero, ahí está, de marcado carácter público, porque obviamente ustedes saben que las provincias y los municipios tienen un régimen de derecho público. Cuando vieron ustedes en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial la clasificación de las personas jurídicas, dentro de esa clasificación como personas jurídicas de derecho público se encuentran justamente las provincias y los municipios, que aborda el conocimiento de las instituciones del Estado y municipales, además de las relaciones dadas en el marco de un Estado federal. Es decir, va a estudiar este derecho público provincial todo lo relativo a las provincias como estados locales y a los municipios, y además las relaciones que tienen las provincias y los municipios con el Estado federal. Bueno, las provincias, ya lo hemos visto esto un poquito en la unidad 3 cuando vimos que tenemos un sistema federal. Son unidades políticas que componen nuestra federación. Las provincias históricamente siempre les digo que son primigenias, son en realidad, hay un micrófono abierto que me hace interferencia, son las que dan origen, gracias, que dan origen al Estado Nacional y son las formadoras. ¿Se acuerdan cómo empezaba el preámbulo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué decía? La primera partecita. O si tiene la Constitución lo pueden mirar. ¿Qué decía la primera parte? Nosotros los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Y en cumplimiento de pactos preexistentes, son las provincias las que dan origen a la nación, y cuando dan origen a la nación, ¿qué hacen estas provincias? ¿Se acuerdan o no? ¿Ceden algunos de sus derechos al Estado, profe? Exactamente, ceden algunos de sus derechos al Estado. ¿Cómo se llama eso dentro del derecho constitucional? ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo ceden al Estado? Delegan. Legislación delegada, ¿puede ser, profe? Delegan, exactamente, delegan, así se llama constitucionalmente, poderes delegados, poderes que las provincias dan a la nación cuando realizan justamente ese pacto, que no fue uno, sino que fueron varios, estudiamos bastante sobre lo que fue la historia constitucional argentina, ¿no es cierto? Entonces, en esa delegación delegan parte de su poder. Entonces, a partir de 1853, habiendo optado por un sistema federal de gobierno, decimos que las provincias ya no son soberanas, sino que son autónomas. ¿Por qué son autónomas? Porque, ahora vamos a ver por qué, porque siempre me adelanto. Las provincias no son soberanas, pero son autónomas. Que no son soberanas se desprende de qué tipo de artículos, el 5 y el 31. ¿Quién lee el 5?
Yo, profe, Dale. cada provincia dictará por sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. ¿Quién leyó? Priscila. Priscila. Gracias, Prisi. Pregunto, de lo que leyó Priscila, o si ustedes tienen sus constituciones a mano, ¿de qué parte del artículo se desprende que las provincias no son soberanas? A ver, anímense si total saben que no hay problema que se equivoquen. Cuando dice que va a dictar su propia constitución, ¿o no? Que dice que va a dictar su propia constitución y qué más dice seguidito eso. Pero que eso tiene que estar de acuerdo a la Constitución Nacional. De ahí, exactamente, bien chicos, bien, bien, bien. Me alegra mucho. Dice, cada provincia dictará, estoy leyendo, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Entonces quiere decir que la constitución que dicte cada provincia va a estar acorde a qué cosa. A la Constitución Nacional. A la Constitución Nacional. Y si no está acorde a la Constitución Nacional, ¿qué pasa? Es inconstitucional. Es válido. Es Es inconstitucional. inconstitucional. Exactamente, exactamente. ¿Y el 31 quién lee? Leo yo, profe. Leo yo, profe. Lea a alguien que no haya leído. Elijan ustedes. Leo, profe. Yo no. Dale, dale. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Y de ahí surge clarito, ¿no es cierto?, en qué parte se nota, es un complemento del artículo 5. ¿Qué dice concretamente el 31? Que las autoridades de cada provincia deben conformarse a ella, profe. Exactamente, y ahí te muestra entonces que si yo como autoridad de provincia me tengo que conformar a algo que es superior, implica que yo no soy soberano, que yo no soy el superior, sino que hay algo supremo sobre mí, ¿sí? Entonces, del artículo 5 y 31 surge que las provincias no son soberanas. Y del propio artículo 5 también, del 122 y del 123, surge que las provincias son autónomas. El 5 ya lo leímos y claramente decía que cada provincia dicta para sí una constitución. Y ustedes ya han visto en la unidad 3 que la autonomía implicaba poder dictarse una constitución, poder elegir sus autoridades, poder establecer su régimen financiero. Y el 122 y el 123, ¿qué dicen? A ver, ¿quién más se ofrece para leer los artículos 122 y 123? Si quiere, Leo, profe. Leo, profe. Bueno, uno y uno. Elijan entre ustedes. ¿El 123 quiere que lea, profe? Primero el 122. Leo yo el 122, profe. Bueno, dale. Y después Mili el 123. Sí. Artículo 122. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de gobierno federal. Sin intervención del gobierno federal. Esto es claramente una autonomía, ¿sí? Porque ¿en qué consiste la autonomía? Elijo mis propias instituciones locales, me rijo por esas instituciones. Eso implica no solamente el dictado de la Constitución, sino también el dictado de las leyes que van a regir dentro de las provincias. Eligen gobernadores, legisladores y demás funcionarios. ¿Quién les parece que son los demás funcionarios de las provincias? Además, acá dice gobernadores y legisladores. ¿Quiénes quedan? ¿Quién falta? ¿Los diputados pueden ser, profe? ¿Los funcionarios de la administración pública?
No, los diputados son legisladores, así que el artículo dice ya, eligen sus gobernadores, poder ejecutivo, sus legisladores, que son los diputados y diputados y senadores, depende, por ejemplo, en Chaco solamente tenemos diputados, en Corrientes hay diputados y senadores. Poder legislativo. ¿Y qué otros funcionarios faltan? Los judiciales. El Poder Judicial, claro, si bien no son cargos electivos, porque no los elegimos nosotros, pero las propias provincias, ¿cómo? Lo dispuesto por el artículo 5. ¿Cómo? ¿Alguien me habló? Entonces decía que si bien no son cargos electivos, los del Poder Judicial, como vimos en la clase anterior, sí es cierto que cada provincia se da para sí un Poder Judicial. Si uno lee las constituciones de las provincias, que la idea era que ustedes puedan conocer sus propias constituciones, por eso les pedí que tengan a mano la constitución de su provincia, van a ver que se organiza básicamente, porque como tienen que respetar el sistema republicano establecido por la Constitución Nacional, sí o sí tiene que haber una división tripartita de poder. Entonces, las provincias se dan sus propias instituciones también. Bueno, ¿y Mili iba a leer el 123? Sí, profe. Bueno. Artículo 123. Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Muy bien. Entonces, clarísimo está de estos artículos que las provincias tienen autonomía. Fíjense, en lo institucional, autonomía. En lo funcional, autonomía. En lo financiero económico. Autonomía, la capacidad de poder gobernarse, capacidad de poder elegir sus propias instituciones y dictar sus propias normas. Bueno, acá estaban los artículos, pero quería que los leamos, entonces tiene el sentido que los podamos ir analizando nosotros, ¿no es cierto? La autonomía es el poder efectivo de organizar el gobierno local en condiciones de la Constitución de la República, dándose las instituciones adecuadas al efecto y rigiéndose por ellas. Es la capacidad de desarrollar dentro de su territorio el imperio jurisdiccional. Esto no les es desconocido porque es lo que vinimos hablando todo este tiempo, de qué significa la autonomía, organizar el propio gobierno, elegir las propias instituciones, dictar las propias leyes, regirse por esas leyes y tener jurisdicción, que lo vimos en la unidad anterior cuando veíamos que existe la jurisdicción local, la jurisdicción provincial. ¿Se acuerdan que vimos específicamente la diferencia o cuando un juicio tenía que ir a la justicia federal y cuando a la justicia provincial? ¿Sí? Entonces, acuérdense que el imperio jurisdiccional implica el poder de establecer en ese territorio el orden, el derecho que corresponde. O sea, a las provincias le corresponde la jurisdicción provincial, es decir, que en su territorio, en su ámbito territorial, las provincias ejercen todo el poder no delegado al gobierno nacional y que han conservado para sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ay, parecía que hubiese sabido que venía esto. Bueno, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno central, ¿sí? Reservando operativa la cláusula de reserva contenida el 121. ¿Alguien que lea el 121? Que no sean los que ya leyeron. Leo, profe. Bueno. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de su incorporación? ¿Cuándo se reservaron esos poderes? ¿Cuándo fue la incorporación? En la Constitución de 1853. Hoy es el día que me dejan contenta, ¿eh? En la Constitución de 1853, perfecto, muy bien, muy bien. Hoy me alegraron el día, ya les digo. Bueno, entre los resultados del juego que hicieron, que vi que muchos realmente contestaron bien, y todo lo que están contestando ahora ya tengo el día ganado. Bueno, en el reparto surgen debidamente deslindados los derechos y facultades de ambas esferas de poder, y cuando hay conflictos entre provincias, ¿quién resuelve? Federal. La justicia federal.
Perfecto. La justicia federal, cuando hay conflictos entre provincias o entre la nación y las provincias, como vieron ustedes el caso de la unidad 3, que era entre el Ejército Nacional y la provincia de Mendoza. La pregunta es, en ese caso, ¿la competencia federal, que la contestaron perfecto, es competencia originaria de la Corte o no? Sí, originaria. Sí. Sí. Sí, profe. Mi cara de felicidad lo dice todo. Sí, chicos, muy bien. Hoy tienen 10. Bueno, entonces, de todos estos artículos que fuimos leyendo, el artículo 5, 121, 122, 123, podemos establecer que existen 3 relaciones típicas entre las provincias y el Estado federal. Relaciones de subordinación, ¿sí? Donde claramente se va a poner de manifiesto la supremacía de la Constitución Nacional. Acuérdense que Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos, porque están en la misma línea. Y como veíamos hoy, esto surgía claro del 5, acá dice el artículo 5, del 123, ¿y de qué otro artículo vimos que surgía claro también la supremacía de la Constitución? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué otro artículo decía que la Constitución es ley suprema? ¿El 31 puede ser? El 31, sí, que dice esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia dicta el Congreso y los tratados internacionales son ley suprema y las autoridades provinciales están obligadas a adecuarse a estas. Después surgen relaciones de participación, es decir, se vincula con la manera en que se conforma el Congreso, en donde diputados representan al pueblo de la nación y el Senado representa a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, en ese caso hay una colaboración, hay una participación conjunta porque está representado todo el Estado Nacional en un solo cuerpo, que es el Poder Legislativo. Es una característica muy típica del Legislativo porque el Ejecutivo, ¿cómo es nuestro Poder Ejecutivo? ¿Qué característica tiene? Unipersonal. Unipersonal. En cambio, el Poder Legislativo tiene lo lindo, digamos, de que está toda la nación representada, porque hay 3 senadores por cada provincia y por cada, y porque los legisladores, los diputados, representan proporcionalmente a todo el pueblo de la nación. Y luego hay relaciones de coordinación que surgen de la propia Constitución, que ¿qué hace? Reparte, distribuye facultades que son concurrentes entre ambas. Esto lo han visto, por ejemplo, en el tema de impuestos en la unidad 3. Bueno, entonces van a surgir de estos artículos que existen poderes reservados, como por ejemplo el 121, que recién lo leyeron, que dice que las provincias conservan para sí todo el poder no delegado, implica que cada provincia se va a dictar su propia constitución, va a elegir sus propias autoridades, va a dictar sus propias leyes, siempre acorde al sistema representativo y republicano establecido en la Constitución Nacional. Bueno, poderes reservados, por ejemplo, el derecho a un sistema institucional autónomo, el derecho a la integridad territorial, a celebrar tratados parciales interprovinciales, a celebrar convenios internacionales, como existe, por ejemplo, en Yacyretá, derechos a requerir la intervención federal, derecho a estar representado en la intervención federal, la vamos a ver ahora dentro de un ratito, por eso no se los explico específicamente ahora, ¿sí? Y facultades residuales, ¿qué quiere decir residuales? Todas aquellas que no están expresamente delegadas implican que las provincias se las han reservado. ¿Qué poderes delegaron? Todas las facultades que tiene el Congreso de la Nación, porque justamente es el único que tiene esas facultades para dictar los códigos penal, civil, de minería, para establecer cómo se va a conformar el Tesoro de la Nación, para establecer los impuestos. Bueno, todas las atribuciones que hemos ido viendo en la unidad 7. Facultades expresas determinadas al presidente de la Nación en el artículo 99, y acuérdense que no solamente al presidente, sino al presidente y también, por consecuencia, al jefe de gabinete de ministros y ministros. La competencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo vimos la clase pasada, las funciones del Ministerio Público, esos son todos poderes delegados que solamente pueden ejercerlos el Gobierno Nacional y las provincias no. Y luego hay poderes concurrentes, como decíamos hoy, por ejemplo, para establecer impuestos directos,
proveer el conducente a la prosperidad del país, adelante y bienestar de la provincia, eso lo vimos. A poderes concurrentes, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos educación? ¿Sí? Como la educación primaria y secundaria y la universitaria es una facultad concurrente. Y en caso de conflicto prevalece la competencia federal. ¿Por qué? Porque se entiende que el Estado nacional va a cubrir los intereses y las necesidades de todas las provincias y no va a privilegiar a ninguna de ellas. El regionalismo en nuestra Constitución está establecido en este artículo 124. ¿Quién lo quiere leer? No hay aplicación práctica de esto, pero ¿quién lo quiere leer? Lo que está en la filmina es el artículo, así que si alguien quiere leerlo, puede leer de la filmina. Leo, profe. Leo, profe. El primer varón que dijo Leo, profe, no sé quién era. Sebastián. Sebastián, dale. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus funciones, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, les digo, no es que no existe esto, en nuestro país no hay tal cosa como un regionalismo. Si quieren hacer una comparación media bruta, burda, es como un Mercosur, que es un sistema de integración entre estados. Esto como sería un sistema de integración entre provincias. No hay tal cosa, lo máximo que hay es un convenio, por ejemplo, entre Misiones y Corrientes por el tema de Yacyretá y demás, pero no tiene las características de lo que es el regionalismo establecido en este artículo 124. Profe, Bueno, y el NEA, NOA, Cuyo, esos son divisiones políticas, ¿no? Son divisiones, claro, exactamente, no funcionan como región, ¿sí? No funcionan como bloque, no, son regiones más que nada, desde el punto de vista político, geográfico más que nada, ¿sí? Bueno, los límites interprovinciales, las relaciones entre provincias, hay que tener en cuenta que, primero, los límites interprovinciales son fijados por el Congreso de la Nación, poder delegado. Los conflictos interprovinciales, directamente competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, poder delegado. El artículo 7 establece, los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan entera fe en la demás. Esto es importantísimo. Esto significa que, supongamos que, vamos a algo sencillo, que yo quiero reclamarle alimentos al papá de mis hijos, resulta que el papá de mis hijos vive en Formosa. Entonces, el juez de Resistencia, que es un juez provincial, dicta que el papá tiene que pasar el 30% de su salario. Y dicta esa sentencia. Esa sentencia tiene que ser conocida por el papá de los chicos que tiene que pagar. Bueno. Por más que él viva en la provincia de Formosa, la sentencia es válida y obligatoria. Entonces, todos los actos públicos y todos los procedimientos judiciales que en una provincia sean dictados legítimamente, tienen plena validez en las demás provincias, ¿sí? Sí puede llegar a ser que haya que hacer algunos procedimientos, pero no voy a entrar en eso porque no les va a servir de nada en este momento que yo entre con cuestiones procesales. Sí, lo importante es que tienen que tener en cuenta, y acuérdense, y voy a explicar algo que me pidieron por Instagram, ya de paso. Acuérdense que una cosa son los códigos de fondo o las leyes de fondo y otra cosa son las leyes de forma o procedimiento. Los códigos de fondo, como el Código Civil, Comercial, o leyes nacionales, como la ley de estupefacientes, por ejemplo, son de aplicación obligatoria en todo el territorio de la nación de forma similar, igual, sin ningún cambio, sin ninguna distinción, en Ushuaia o en La Quiaca o donde sea. Y son leyes que reconocen derechos o establecen obligaciones. En cambio, las leyes de forma, que son locales, que se refiere a esto, ¿no es cierto? Cómo se va a aprobar un hecho en un juicio, a través de qué procedimiento, qué efecto tendrá ese proceso. Esos son leyes de procedimiento y tienen
carácter local, es decir, las leyes de procedimiento, de forma, son dictadas por cada provincia. Y pueden variar en las provincias las leyes de procedimiento. Puede ser, por ejemplo, como les decía yo, en Corrientes es obligatoria la mediación para determinados juicios y acá en Chaco no lo es. Entonces, esas leyes de procedimiento sí tienen que tener en cuenta que son locales, dictadas por las provincias. Lo vemos en este artículo y acuérdense el famoso 75, inciso 12, que es donde se establece específicamente. El artículo 8, que establece que los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios y inmunidades inherentes al título de ciudadano. Las demás, nosotros somos ciudadanos argentinos, no somos ciudadanos chaqueños, ciudadanos correntinos, somos ciudadanos argentinos. La extradición de criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias, no es que hay que hacer un convenio ni nada por el estilo, sino que es obligatorio entre provincias hacer justamente el traspaso del delincuente si así lo requieren los tribunales judiciales. En cuanto a la capital de la República, bueno, la capital de la República siempre fue un tema de pelea entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Buenos Aires siempre quiso tener mucho monopolio y mucha concentración de poder. Hubieron muchos proyectos de que la capital sea en distintos lugares. Bueno, originariamente en 1853 la capital, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que en 1853 Buenos Aires no adhiera a la Constitución? ¿Dónde quedó la capital? Sí. En Entre Ríos, ¿En pero Entre la ciudad Ríos? no me acuerdo ahora. Sí, en Entre Ríos, en Paraná. Bueno, después Buenos Aires, el Pacto de San José de Flores en 1859, en 1860 se une a la Federación y la capital de la República pasa a ser lo que conocíamos antes como la ciudad de Buenos Aires. Cuando fue Alfonsín, presidente de la Nación, quiso hacer el traslado de la capital a Viedma. Bueno, no hubo buena respuesta. En definitiva, en la reforma de 1994 se establece la creación, digamos, de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso implicó que inclusive haya una diferenciación entre lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia misma de Buenos Aires, que tiene su propia capital, que es La Plata, y que haya una distinción entre lo que son las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las autoridades federales, como son el presidente, el Congreso y la Corte. El artículo 3 es el que establece que las autoridades que ejercen el gobierno federal van a residir en la ciudad que se declare capital de la República. Y una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse, es la que va a determinar dónde va a tener asiento esa capital. Claro que en su momento fue Buenos Aires el que cedió ese territorio, porque en realidad es parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, cedido luego y ahora actualmente tiene el mismo estatus que una provincia. El artículo 129, ¿quién lo lee? ¿Alguien que no haya leído, que quiera colaborar? Yo leo, profe. Bueno. El artículo 129 dice: la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Sigue. ¿Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional? Leo, profe. Bueno. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué les parece que hace referencia esta última parte del artículo? ¿Qué están estableciendo? ¿Qué se está llamando ahí por primera vez? ¿Repaso del ¿Al voto? ¿Sufragio? ¿Asamblea? Al voto no. Está bien que se elige mediante el voto. Eso está perfecto, así que no te puedo decir que está mal. Pero
Léanlo. Consulta popular. No. ¿Consulta popular? No. Elección de La creación de la Carta Orgánica. ¿Qué es? ¿Qué se está convocando entonces acá? ¿Puede ser La una Convención asamblea, puede Constituyente. ser, profe? Sí, convención constituyente. ¿Originaria o derivada? Originaria. Originaria, ¿sí? Fíjense cómo se tuvo que dar por primera vez el nacimiento de lo que es la Carta o la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Eso fue después del 94, con la reforma del 94. Muy bien, vamos a ir a este último punto, que es la intervención federal. Chicos, hasta acá no es el último punto, después viene el municipio. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí, profe. Seguimos, Aquí profe. se entiende bien. Muy bien. ¿Qué es la intervención federal? La intervención federal, como su propio nombre lo indica, es la facultad que tiene el gobierno nacional de poder intervenir, de poder inmiscuirse en un gobierno provincial por las causales que la propia Constitución establece. ¿Dónde está previsto? En el artículo 6 de la Constitución, que dice: el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones extranjeras y exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubieran sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Del artículo 6 podemos extraer las causales de intervención federal. Ekmedejian define la intervención como un acto complejo de naturaleza política, emanado del gobierno federal. Complejo, ya van a ver, es complejo porque intervienen dos órganos, no uno solo, por el cual se limita o se suspende temporariamente y de forma coactiva la autonomía provincial. Fíjense lo grave que es la intervención federal, ¿sí? Se suspende temporariamente. En forma coactiva, ¿se acuerdan lo que era coactivo, que lo vieron en fundamentos? ¿Cuándo algo es coactivo? Cuando se impone por ¿Que la se aplica fuerza, para ¿puede todo? ser? Cuando se impone por la fuerza y para todos, las dos cosas también. Cuando se impone por la fuerza y para todos, no importa si yo quiero o no, coactivamente me obligan. ¿Qué se suspende? La autonomía provincial, es gravísimo. ¿Por qué se suspende la autonomía provincial? Porque pueden estar sucediendo que hay una afectación de la forma republicana de gobierno, porque hay invasiones de otro, por ejemplo, que Chile invada Mendoza, por ejemplo. O bien a requisición de las propias autoridades, cuando las propias autoridades así de la provincia así lo piden, para sostenerlas o restablecerlas, cuando estas autoridades pudieran haber sido depuestas por sedición, es decir, algún grupo armado, un gobierno de facto, como vimos en la clase anterior, quiso tomar el poder, o porque fue invadido por otra provincia. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Alteración de la forma republicana de gobierno, ¿sí? Se basa en la hipótesis de que existen graves alteraciones a los principios básicos del sistema republicano. ¿Cuál puede ser una alteración del sistema republicano? ¿Qué les parece? ¿Qué ejemplo? Que se tome por la fuerza del poder. Eso sería la sedición, más bien. Esa hipótesis que trajiste sería más bien esta de sedición. Profe, ¿podría ser, por ejemplo, que alguna provincia se quiera independizar? Sí, quizá podríamos llevarlo más a eso por el lado de un alzamiento, porque no es el sistema federal el que está en juego, sino el sistema republicano. Eso lo podríamos llevar acá abajo. Alzamiento de una provincia contra otra o alzamiento de una provincia contra la nación. Ya vimos dos supuestos. Bueno, el de invasión exterior es facilísimo. ¿Qué les parece? ¿Puede ser que algún funcionario se atribuya competencias que no le corresponden? Muy bien, va por ese lado, por ejemplo. No sé, que el intendente quiera tener las funciones de lo que le corresponde al legislativo provincial, municipal, por ejemplo, de la provincia. Puede ser, pero los municipios hay un régimen parecido, pero ahora acuérdense que estamos hablando de la intervención nacional a las provincias. Llevémoslo a tu ejemplo, al gobernador que quiera asumir funciones legislativas. ¿Así? Sí, claro, ser? eso sería, sí. Bueno, sería, por ejemplo, el gobernador
dicta decretos de necesidad de urgencia del CBC, dicta y quiere gobernar solo por decreto de necesidad de urgencia y no de otra manera. ¿Podría ser así tu ejemplo? Sí, por ahí va. Por ahí va, bárbaro. Entonces, sí, es una alteración del sistema republicano. Que haya mucha presión sobre los jueces, sobre el Poder Judicial, eso sucedió en la provincia de Corrientes, los que son correntinos, googleen la intervención al Poder Judicial de Corrientes. Entonces, estaba comprometido el Poder Judicial porque, bueno, léanlo, googleenlo, así se enteran de lo que pasó en su propia provincia con la intervención del Poder Judicial. Bueno, ¿qué dice el artículo 75, inciso 30? Dice, la intervención es una atribución del Congreso Federal y el Poder Ejecutivo puede decretarla durante el receso del Congreso, pudiendo después el Congreso aprobar o revocar, rechazar la intervención. Por eso decimos que es un acto complejo, ¿sí? Porque no interviene una persona, sino que intervienen órganos en la decisión. Este signito responde a la pregunta, ¿quién puede establecer la intervención? La intervención la establece el Congreso Federal, pero el Poder Ejecutivo la puede decretar durante el receso del Congreso, ¿sí? ¿Eso está claro? Sí, profe. Ahora bien, ¿qué se puede intervenir? Se puede intervenir un solo poder, como el caso que les conté hoy de Corrientes, que se intervino el Poder Judicial, dos poderes o tres poderes, que es lo que van a ver ustedes ahora en el caso práctico. La extensión de las atribuciones del interventor depende del acto que declare la intervención, es decir, hasta dónde, qué facultades va a tener quien interviene en la persona que va a designar el Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo quien designa el interventor, qué facultades va a tener ese interventor, van a estar determinadas en el acto mismo de declaración de intervención, que es el que va a determinar cuál fue la necesidad de la intervención. Esto lo van a ver bien en el práctico, por eso sigo. ¿Qué puede hacer el interventor? Fíjense, la ejecución del acto declarativo de la intervención es llevada a cabo por un conjunto de funcionarios ad hoc. ¿Por qué ad hoc? ¿Qué les parece? ¿Por qué es para eso nomás? Exactamente. Che, hoy estamos, sí, increíble. ¿Por qué es para eso? Es para ese acto especial. Es un conjunto de funcionarios que van a ir a la provincia cuyo jefe va a ser el interventor federal, que les decía, el funcionario es designado por el Poder Ejecutivo. Ese interventor federal que va a ir a la provincia intervenida reemplaza a las autoridades locales. Claro que va a reemplazar, vamos a ver, depende de qué, si interviene el Poder Ejecutivo, Legislativo es una situación, si se interviene el Poder Judicial hay que nombrar jueces especiales para que cubran los cargos, ¿sí? Este es un delegado, un comisionado del presidente de la República, por lo tanto es un funcionario nacional que tiene como único fin poder restablecer el orden en la provincia. No es que va y se queda. Acuérdense que es transitorio y lo que tiene que hacer es poder arreglar las cosas para que vuelvan las instituciones a su estado normal. Sus actos tienen un doble carácter, actos de naturaleza federal y también actos de naturaleza local. ¿Por qué? Porque es un funcionario federal del gobierno nacional, pero a la vez tiene que dictar actos que tengan injerencia local en la provincia intervenida. Muy bien, hasta ahí la intervención, el segundo práctico trata todo sobre la intervención, así que ahí vamos a poder rever algunos de estos conceptos. No sé si tienen alguna pregunta o sigo ya con el último tema, régimen municipal. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si viene al caso, de cuando las provincias piden ayuda al gobierno federal. ¿Entra en este tema o no? Por situación. Claro. ¿Ayuda de tipo económica o ayuda política? No, porque por ejemplo yo vivía en Córdoba en el 2015 y hubo un saqueo muy grande. Y me acuerdo que el gobierno de Córdoba le pidió ayuda al gobierno nacional para contrarrestar esa situación. Y sí. bueno, sí, quería saber si... Esa es otra situación, porque eso es un auxilio, en todo caso, del gobierno nacional, tiene las facultades de auxiliar con gendarmería, con la Policía Federal, depende de la situación.
pero no es el acto interventivo. El acto de intervención es terrible porque fíjense que no hay autonomía provincial en ese momento. Es el gobierno federal el que pasa a gobernar esa provincia. Mírenlo así directamente. Es el propio Estado Nacional el que va a gobernar la provincia porque esa provincia tiene problemas gravísimos institucionales. Lo van a ver perfectamente en el caso ahora de intervención. Igualmente, en el caso, si surgen dudas, lo volvemos a explicar. ¿Les parece? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos ahora sí al último tema, que es el derecho municipal. El mismo autor que veíamos hoy, Sucherino, establece que es la rama de la ciencia jurídica de marcado carácter público que aborda el conocimiento, pero de las instituciones municipales. Es decir, lo que estudiaba el derecho provincial, ahora lo llevamos al ámbito de las provincias, ¿sí? El artículo 5 dice, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano y que asegure su administración de justicia y el régimen municipal. Durante años hubieron discusiones acerca de qué carácter iba a tener el régimen municipal. En 1989 la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los municipios tenían el carácter autárquico, pero no autónomo. ¿Qué diferencia hay entre la autonomía y la autarquía? En la autarquía, ¿qué es lo que no va a haber? ¿La elección de qué? De autoadministrarse. La autarquía se autoadministra, perfecto, pero no pueden elegir sus propias instituciones ni dictarse sus propias normas. Por eso es autárquico el régimen. Lo vamos a ver perfectamente ahora en derecho administrativo, lo que son entes autárquicos, que son, como lo dice acá, descentralizaciones administrativas. Los entes autárquicos son creación del Estado central y el Estado central es el que nombra a las autoridades y el que les da sus leyes. Después se puede administrar esa entidad, pero nada tiene que ver con lo que es un régimen autónomo. ¿Quedó claro? ¿Puede repetir, profe? En la autonomía, la entidad autónoma, como son las provincias, pueden dictar sus propias constituciones, dictar sus propias leyes, elegir sus propios gobernantes, legisladores, y elegir o establecer su propio régimen patrimonial, financiero, económico. En la autarquía, el ente autárquico es un ente descentralizado. Vamos a poner un ejemplo, a ver si acá alcanzo a dibujar. Supongamos, vamos a convenir entre todos que este es el poder ejecutivo. ¿Se ve o no? Sí, se ve, profe. Sí, profe, sí se ve. Este poder ejecutivo, ustedes saben que ¿qué tiene acá bajo su mando? Ministerios, ¿sí? Sí. Cuando el poder ejecutivo, que es el poder central, delega facultades en los ministerios, en el Ministerio de Economía, de Educación, de Salud, de Obras Públicas, etcétera, delega parte de su competencia para que esos ministerios administren idóneamente, según el tema de cada uno que se trate, hace lo que se denomina una desconcentración de poder, desconcentra poder dentro de su propio ente, dentro de su propio organismo. Entonces, como explicábamos la clase pasada, creo que era que alguien me dijo, no sé si fue acá o en el grupo de la tarde, que es AFIP. AFIP es un ente desconcentrado del Poder Ejecutivo. ¿Por qué es desconcentrado? Porque es un ente AFIP que depende del Ministerio de Economía. Esa es una situación donde que es el Ejecutivo, desconcentra y delega atribuciones. ¿Qué pasa con los entes autárquicos? Son entes nuevos que salen de la esfera salen de esta esfera. Es un ente nuevo que tiene personalidad jurídica propia, que puede administrarse, pero ¿qué pasa? ¿Por quién es creado? Por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo, que es el poder central. ¿Y quién elige a su representante?
y el pueblo. No, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, este ente creado de esta manera se llama ente autárquico, porque puede administrarse, pero no puede crear sus propias leyes y tampoco puede elegir sus autoridades. Entonces, vamos a trasladar esa explicación, ¿se entendió ahora o no? Ahora sí, profe. Gracias. Vamos a trasladarlo a la autarquía municipal. Sería que si un municipio es autárquico, es creado por una ley del Poder Legislativo, no puede elegir a sus propias autoridades y lo único que puede hacer es autoadministrarse. La Constitución de 1994, o sea, la reforma, vino a cambiar y a aclarar esa situación y estableció en el artículo 123 que las provincias van a crear la Constitución y van a asegurar el régimen municipal establecido, yo marco así con el dedo como si fuera que ustedes me ven, establecido en el artículo 5, asegurando la autonomía municipal. Y se da por terminada la discusión acerca de si los municipios son autónomos o autárquicos. Bueno, y dice arreglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Que estas son las autonomías, ¿no? Autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. Ahora vamos a ver que hay una realidad. No todos los municipios tienen una autonomía plena. Si bien los municipios pueden, bueno, acá estaban los tipos de autonomía, ¿sí? Institucional, política, económica, financiera y administrativa. Hay veces que el profe Vargas, sobre todo en los exámenes, siempre pregunta las autonomías y siempre la que más identifican es la institucional y la política y se olvidan de la administrativa, financiera y económica. Ahora bien, hay veces que los municipios pueden elegir sus propias autoridades y pueden administrarse, pero no se dictan sus propias leyes. Entonces, no ejercen de manera plena la autonomía establecida por la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué son los criterios? Los criterios son... Sucherino justamente estableció, y también Rossi, que Rossi era un jurista chaqueño, que fue primero uno de los que estuvo en la Convención Constituyente originaria, y fue un jurista del Chaco que fue muy reconocido, que hace esta distinción para determinar, digamos, diferentes criterios para establecer cuándo estamos ante un municipio. Entonces dice que existe un criterio geográfico que atiende a aspectos físicos exteriores relacionados con el conglomerado humano, con una determinada extensión territorial. Es decir, vamos a decir que estamos ante un municipio, depende la cantidad de personas que vivan en un determinado espacio geográfico, por eso el criterio es geográfico. Otro criterio para determinar si estamos ante un municipio o no sería el jurídico, es decir, si se dio la creación de un ente, justamente artificial porque no es físico, de creación estatal, sin otros poderes o funciones que que expresamente le atribuye la ley, es decir, si se creó un ente, una persona jurídica con determinados poderes que establece la ley y ejercen de esa manera su poder, entonces estaríamos ante un municipio. El criterio político llega a la noción de municipio aplicando conceptos propios de la teoría del Estado. ¿Cuáles serían los principios propios de la teoría del Estado? ¿Se acuerdan que vimos en la unidad 1? Si hay población, si hay territorio, si hay un gobierno, o sea, si hay un poder ejercido por un gobierno, si hay derecho. Entonces, esos son los elementos de la ciencia política aplicables a determinar si estamos ante o no ante un municipio. Sociológicos, que considera al municipio, ¿se acuerdan los criterios sociológicos cuando vimos las teorías del Estado? ¿Qué tenían en cuenta? Si hay una creación natural, o sea, hay gente que se reúne, empieza a vivir en un lugar, empieza a agruparse y naturalmente se constituye en una comunidad y esa comunidad luego pasa a ser un municipio. Y por último, el criterio integral, que es el criterio más amplio porque toma a todos los criterios en cuenta, entendiendo que el municipio es un hecho natural que tiene naturaleza política y es a la vez una creación político-jurídica, le agregaría yo acá que faltó, ¿sí? Agreguen la palabra jurídica. En definitiva, ¿cuándo vamos a tener un municipio? Cuando nos encontremos con una persona de derecho público, constituida
por una comunidad asentada en un territorio determinado que administre sus propios intereses y que se inserta en una entidad pública superior. Esta es la definición con la que nos quedamos. Fíjense si no es parecida a la definición de Estado. Léanla, a ver qué puntos en común encuentran con la definición de Estado. Que tiene un territorio. Que tiene un territorio, ¿qué más? Que administra sus propios intereses también. Que administra sus propios intereses, esto sería el poder ejercido a través del gobierno, población, alguien dijo también, habla de comunidad, y que es jurídica, es una persona jurídica de derecho público. ¿Se acuerdan que el Estado es una comunidad políticamente organizada, política y jurídicamente organizada en un territorio determinado? Nada más que este territorio, como el propio concepto lo indica, se inserta en una entidad pública superior. ¿Cuál es la entidad pública superior en la que se inserta el municipio? La inmediata superior. La provincia. Nacional. La provincia y luego el Estado Nacional. Muy bien. Bueno, ahora bien, sobre esto trata el práctico número 1, ¿no, Hortensia? Así es, ¿no? Sobre estos criterios. Tienen que tener en cuenta... Criterio cuantitativo. Cuantitativo. Los municipios se categorizan. Si ustedes ahora lo van a ver con Hortensia, porque van a tener que ver en las constituciones, especialmente del Chaco y de Corrientes, hay categorías de municipios, categorías de primera, de segunda, de tercera categoría, depende de la constitución como lo establece. ¿Qué implica ser un municipio de primera, segunda categoría o tercera categoría? Se tienen en cuenta diferentes criterios para determinar a qué categoría pertenecen y depende de la categoría, va a depender el grado de autonomía que va a tener ese municipio. Es decir, la categorización del municipio está directamente o proporcionalmente relacionado con el... Me están volviendo loca con el tema del Congreso y me distraen. Con la amplitud de autonomía que tenga ese municipio, ¿sí? ¿Se entendió? Porque yo me distraje. Seguramente los habré también provocado eso en ustedes. ¿O se entendió? Profe. ¿Puedes repetir, profe? Bueno, la categoría, no sé cómo es el signo que está proporcionalmente relacionado. ¿Hay un signo matemático para eso, de que se relaciona? Una flechita nomás, profe. Bueno, entonces, gracias. Esto es grado, ¿no es cierto? Entonces, la categorización, la caracterización que va a tener el municipio se relaciona directamente con la amplitud, con el grado de autonomía que va a tener ese propio municipio. A mayor categoría, más autonomía. ¿Sí? Mayor categoría, ese signo de mayor, ¿no? Sí, profe. Mayor categoría, mayor autonomía. Y o si no, al revés, menor categoría, menor autonomía. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? Sí, profe. Póngame un 10 porque me cuesta mucho matemáticamente. Sean buenos. Bueno, vamos entonces. Hay criterios para determinar esas caracterizaciones, esas categorías. Hay criterios cuantitativos y criterios cualitativos. El criterio cuantitativo, como su nombre lo indica, tiene en cuenta el número de habitantes de cada comunidad. Hay un criterio que es aritmético, ¿sí?, mayoritario en nuestro país, que exige un número mínimo de habitantes para considerar que haya un municipio de tal o cual categoría. Ahora lo ven en el práctico. Y el proporcional es muy poco utilizado y relaciona más a la densidad poblacional, a qué cantidad de habitantes hay por metros cuadrados de territorio. El que más se utiliza en nuestro país es aritmético. Concretamente, chicos, dice, municipio, comunas de 300.000 habitantes, municipio de primera categoría. Comunas de 200.000 habitantes, segunda categoría. Y así, bien concretito. En cambio, el criterio cualitativo tiene en cuenta grados de desarrollo de la población, puede ser abstracto cuando no exigen una referencia específica, sino que dice que es un territorio desarrollado, casuística cuando establece pautas específicamente determinadas que el desarrollo tiene que ser en lo cultural, en lo económico, etcétera, etcétera, o mixtas
donde no hay una enumeración taxativa, pero se agrega algún enunciado genérico, como por ejemplo que tiene que haber un desarrollo económico de la población para considerar que eso es un municipio. El criterio cualitativo, creo que hay un solo lugar donde se usa este criterio, no me estoy acordando dónde. En general, todas las provincias, todas las constituciones provinciales eligen el criterio cuantitativo. Bueno, la categorización entonces está establecida en las constituciones provinciales. Todas las constituciones provinciales, o la mayoría de las constituciones provinciales establecen las categorías. Puede llegar a haber alguna constitución que directamente no categorice, pero como les decíamos, si no categoriza, si no hay primera, segunda categoría, van a hablar de entidades mayores y entidades menores, que en definitiva es una categorización. No en primera, segunda o tercera, pero establece dos grandes rangos, entidades mayores o entidades menores. Profe. Sí. ¿En qué parte de la Constitución? Ahora van a ver, eso? ahora van a ver con Hortensia, ahora lo van a ver. Bueno, teniendo en cuenta la base territorial, podemos encontrarnos con municipios partido. Esto es muy común en Buenos Aires porque es tan grande la base territorial que lo encontramos, por ejemplo, el partido de La Matanza, ¿sí? Es muy común en la provincia de Buenos Aires. Municipios ciudad, que es lo que básicamente tenemos nosotros, o municipio distrito o municipio departamento. Eso depende la densidad y la base territorial, lo grande que sea el territorio, para determinar qué tipo de municipio. El municipio departamento es muy común en Uruguay, por ejemplo. ¿Sí? Hablan del departamento de, el departamento de, y no tanto el municipio de. Nosotros tenemos básicamente este estilo, que es el municipio ciudad. Bueno, y otra situación muy, muy importante, que es lo que los llevó a ustedes muchas veces a decir, ¿por qué estoy buscando una carta orgánica municipal o una ley orgánica municipal? Son las distinciones, es la distinción entre lo que son municipios de convención y municipios de delegación. Como su nombre lo indica, chicos, guíense por el nombre, el municipio es de convención cuando pudo el municipio dictarse su propia carta orgánica, es decir, que una convención constituyente que dictó la carta orgánica que rige ese municipio. En cambio, es de delegación cuando el municipio es regido por una ley que es dictado por la legislatura provincial. Vamos a un caso concreto. La Municipalidad de Resistencia tiene carta orgánica. Se dictó su propia carta orgánica municipal. En cambio, la ciudad de Barranqueras tiene ley orgánica, es decir, es un municipio que se rige por una ley dictada por la legislatura de la provincia. ¿Cuáles son municipios de convención y cuáles de delegación? Claramente, el que se dicta su propia carta orgánica es de convención y el que no lo hace es de delegación. En general, los municipios de primera categoría son los que se dictan sus cartas orgánicas o son municipios de convención. Y el restante de los municipios son municipios de delegación. Por regla general puede haber excepciones. Muy bien, les dije que yo hoy me portaba bien y era más cortito. No ocupé tiempo que no me correspondía. Bueno, ¿les parece, tienen alguna pregunta? ¿Les parece que hagamos un break un ratito para, voy a cortar la grabación?